Seguimos con otros problemas de fuerza y leyes de Newton. En este caso nos dice un elevador que pesa 6.000 libras, es jalado hacia arriba por un cable con una aceleración de 4 pies por segundo cuadrado. ¿Cuál es la tensión del cable? ¿No? Ahora, intuitivamente, si estamos jalando el ascensor de 6.000 libras hacia arriba, es decir, en contra de la gravedad, la tensión tiene que ser mayor de el peso del objeto, en este caso de 6.000 libras. Bueno, lo podemos ver aquí con ecuaciones. La ecuación del movimiento aquí, T más W sería igual a masa por aceleración. Sería 6.000 libras por 4 pies por segundo cuadrado. Bueno, T hacia arriba, el peso hacia abajo y despejamos T. Y efectivamente es mayor de 6.000 libras. En la parte B nos dice cuál es la tensión cuando el elevador tiene una aceleración hacia abajo de 4 pies por segundo cuadrado, pero todavía está moviéndose hacia arriba. Es decir, la aceleración ahora es hacia abajo, pero la velocidad es positiva hacia arriba, ¿no? Hacemos de nuevo la ecuación del movimiento, solo que aquí hay que tener cuidado. Aquí sería, si ponemos T positiva hacia arriba, T menos el peso tiene que ser igual a masa por aceleración, pero ahora la aceleración es hacia abajo, ¿no? Y habíamos puesto positivo hacia arriba, entonces este término menos MA tiene que ser negativo. Bueno, despejamos T y efectivamente nos da menor de 6.000 libras. Porque en este caso estamos, digamos, se está dejando caer un poco el ascensor, el elevador, lo cual disminuye la tensión en la cuerda, dependiendo de la magnitud de la aceleración de bajada. A ver, aquí tenemos otro que nos dice: un hombre de 80 kilos se lanza con un paracaídas y sufre una aceleración hacia abajo de 2,5 metros por segundo cuadrado. Sería esta la aceleración, este es el hombre. La masa del paracaídas es de 5 kilos. ¿Cuál es el valor de la fuerza ejercida hacia arriba por el aire sobre el paracaídas? Bueno, trabajamos en el diagrama de cuerpo libre del hombre. El hombre también está cayendo con aceleración hacia abajo. Tenemos su peso y la tensión. Bueno, hacemos lo mismo. La tensión positiva hacia arriba, el peso entonces sería negativo y sería igual a masa por aceleración negativa, porque estaría cayendo con aceleración hacia abajo. Despejamos la tensión y nos da entonces 584 newtons. Y luego nos dicen cuál es el valor de la fuerza ejercida hacia abajo por el hombre sobre el paracaídas. En este caso hacemos el diagrama de cuerpo libre del paracaídas. Entonces nos quedaría la tensión, el peso del paracaídas y la aceleración hacia abajo. Y sobre el paracaídas, esta sería la tensión hacia arriba que se ejerce sobre el paracaídas por el aire, que es lo que sustenta al paracaídas y al hombre. Y esta sería la tensión de acá abajo, que la está ejerciendo el hombre. Por eso aparece T. Entonces tenemos T hacia arriba, o T del aire, la T que habíamos calculado antes y el peso del paracaídas. Hacen la ecuación de movimiento, de fuerzas. En este caso nos da luego MP por A. Tiene que ser entonces 5 kilos por 2,5 metros por segundo cuadrado en la dirección J negativa. Y aquí tendríamos entonces TA menos el peso menos T, porque va hacia abajo, tiene que ser igual a la aceleración hacia abajo, porque tanto el hombre como el paracaídas se mueven hacia abajo, ¿no? Con aceleración A. Se tienen que mover al unísono porque las cuerdas y el paracaídas están tensos. Entonces lo que se mueve el hombre se tiene que mover el paracaídas. Entonces aquí quedaría menos masa por aceleración y despejan TA. Y como era despejar, TA tiene que ser mayor de 584 newton, porque el paracaídas tiene que aguantar al hombre y a su propio peso.
Y la fuerza ejercida por el hombre sobre el paracaídas sería debido a la tensión. Sería la tensión T que habíamos calculado y por tanto es 584 newtons. A ver, aquí tenemos otro problema. Nos dicen, en este caso un problema con poleas. El bloque de masa M1 de 3 slugs descansa en un plano liso que está inclinado a un ángulo de 30 respecto al horizontal y está unido por medio de una cuerda que pasa por una polea sin fricción con un segundo bloque de masa M2 igual a 2 slugs suspendido verticalmente. ¿Cuál es la aceleración de cada bloque? Bueno, hacemos el diagrama de cuerpo libre de M1 que se desliza sobre un plano, este plano inclinado. Entonces ponemos el eje X sobre el plano inclinado. Esta sería la fuerza normal que ejerce el plano sobre M1. Tendríamos aquí el peso y la tensión. Un slack, esto lo pueden buscar en las tablas de constantes, sería igual a 14,59 kilos o 32,17 libras. M1 entonces sería 96,51 libras, M2 sería entonces 64,34 libras. Bueno, la ecuación de fuerzas, de equilibrio de fuerzas, lo descomponemos en la parte X, que va a lo largo del plano inclinado, y la parte Y, que sería entonces perpendicular al plano. Bueno, aquí es muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, la parte X tendríamos T, que va hacia arriba, y el efecto del peso, la componente del peso, iría hacia abajo. Sería esta proyección de W sobre el eje X. Sería entonces W coseno de 60 y todo eso tiene que ser igual a M1 por la aceleración a lo largo del plano, que se la llamamos A. La vertical sería simplemente esta fuerza Fn menos la componente vertical del peso, que sería esta de aquí, W seno de 60, y eso tiene que ser 0, porque verticalmente no se está desplazando. Así que la aceleración vertical es 0. Tenemos estas dos ecuaciones, luego hacemos el diagrama de cuerpo libre de M2, simplemente sería la tensión T, el peso, y esta tensión T, como la cuerda está tensa, esta tensión T o T2 tiene que ser igual a la T1, que estamos llamando T. Bueno, el diagrama de cuerpo libre es muy sencillo. En este caso, hemos puesto T menos el peso, tiene que ser igual a la masa por la aceleración del cuerpo M2. Bueno, aquí nos da una nueva ecuación y luego trabajamos las ecuaciones 3, 4 y 6 y podemos hallar A. Si ponemos luego los valores de A, nos da 3,215 pies por segundo cuadrado. Fíjense que en este caso hemos puesto A hacia abajo, porque aquí ponemos T positiva hacia arriba, el peso negativo hacia abajo tiene que ser igual entonces a masa por aceleración negativa, porque estamos suponiendo que A va hacia abajo. Es decir, a pesar de que esto es 2 y este es 3, pero como esto está inclinado, tiene mayor efecto el peso M2 vertical. Entonces esto se desliza, M2 se desliza hacia abajo y M1 hacia arriba del plano. Y luego las ecuaciones nos van a decir si A es positivo y negativo. Si A es positivo, efectivamente se desliza hacia abajo. Y si A da negativo, quiere decir que se desliza hacia arriba. En este caso dio positivo y entonces efectivamente se está moviendo hacia M2 hacia abajo y M1 hacia arriba. Y luego, ¿cuál es la tensión de la cuerda? Bueno, la tensión aquí de 6, aplicamos los valores, ya nos da directamente la tensión de la cuerda, que sería una tensión de 58 libras fuerza, ¿no? A ver, aquí tenemos otro problema, dice así: un elevador consta de la cámara A, el contrapeso B,
el mecanismo impulsor C, el cable y la polea. La masa de la cámara es de 1100 kilos. Se desprecia la fricción y la masa de los cables y polea, y la masa del contrapeso es de 1000 kilos. Bueno, tiene esta configuración, se pasa por dos poleas. Esto sería la máquina o el mecanismo impulsor, es decir, el motor del elevador. La parte A nos dice el elevador se acelera hacia arriba a 2 metros por segundo cuadrado y el contrapeso se acelera hacia abajo al mismo ritmo, porque el cable, por supuesto, está tenso. ¿Cuál es el valor de la tensión T1 y T2? Bueno, aquí hay que tener cuidado. A pesar de que el cable está tenso, esta tensión T1 no puede ser igual a T2 porque en el medio tenemos un mecanismo impulsor C que puede hacer cambiar estas tensiones. Si no estuviera C, sí tendrían que ser iguales. Pero como tenemos el mecanismo C, el motor, las tensiones pueden ser distintas, ¿no? Entonces, para el ascensor, el cuerpo A, tendríamos la tensión T1, el peso se mueve hacia arriba con aceleración A. Hacemos la ecuación del movimiento. De hecho, podemos calcular ya directamente T1, nos daría 12.980 newtons. Para el contrapeso hacemos lo mismo, sería la tensión T2, el peso, pero este iría hacia abajo, la aceleración sería hacia abajo. Por eso aquí tiene el signo menos y podemos calcular T2, nos daría 7.800 newtons. Y luego el mecanismo, que sería el motor, el diagrama de cuerpo libre tendría la tensión T1, que es hacia la derecha, que sería la reacción a T1, y T2 hacia la izquierda. Y eso tiene que ser igual a esto más la fuerza del mecanismo, tiene que ser igual a la fuerza resultante, que sería sobre C, que en este caso sería 0 porque se considera el motor, por ejemplo, como está en posición horizontal, que nos está desplazando horizontalmente. Entonces su masa por aceleración sería 0. F sería la fuerza del mecanismo del motor. Entonces, despejando, ya podemos hallar el módulo de F, que en este caso sería de 5.180 newtons, que sería la diferencia entre 12.980 y 7.800. En este caso nos daría, como hicimos T1, sería negativo porque sería hacia la izquierda, hacia T2. Porque aquí cuando hacemos la diferencia, hemos puesto T1 hacia la derecha positivo. Si nos da negativo, quiere decir que va hacia la izquierda. El ascensor en este caso se está elevando. Y efectivamente el motor tiene que ejercer una potencia, una fuerza para elevar el ascensor. Lo cual es lógico porque el contrapeso no es suficiente para subir la cámara del ascensor. Sin embargo, también vemos que el efecto que tiene el contrapeso B, si no tuviera contrapeso B, la fuerza que tiene que ejercer este ascensor, el motor, debería ser igual al peso de la cámara. Sin embargo, es mucho menor, en este caso sería de 5.180 newtons. Por eso que todos los ascensores tienen su contrapeso, para facilitar el trabajo al motor. Entonces el motor tiene que tener menos potencia al tener contrapeso y por tanto también puede ser más pequeño, ¿no? Bueno, esto es más largo. Bueno, esto va a ser más largo, entonces lo dejamos mejor para otro vídeo.